pero es que me salió un viaje y no quisiera aplazar y correr además porque ya nos vamos todos a vacaciones. Eh, entonces, por eso la idea de comenzar un poquito más temprano para que alcancemos como a hacer la última mirada. Obviamente sé que seguiremos conversando sobre muchos de estos temas en otras oportunidades. Entonces, si se acuerdan, lo que hemos venido haciendo, hemos hablado la mayor parte del tiempo de la estructura económica, pero le dedicamos algo de espacio muy breve a los temas del Estado y la política. Y hoy habría una mención a algunos elementos de la ideología, de la discusión ideológica. Para quienes han estudiado el materialismo histórico, recordarán que Marx desarrolló la noción de modo de producción, concibiendo una articulación entre estructuras, algunos otros hablan de instancias, dimensiones, pero viendo la sociedad como una totalidad, en la cual está, simplificándolo muchísimo, la estructura económica, la estructura política, la estructura ideológica, que el término ideológico pues restringe mucho, pero un poco más amplio es como toda la parte digamos espiritual, mental, intelectual, la ciencia, incluso el arte, etcétera, etcétera. Y son estructuras y prácticas que existen simultáneamente, ya lo habíamos mencionado, solo que para efectos analíticos pues hacen unas separaciones, que entre otras son uno de los temas de discusión frecuente en las ciencias sociales, ¿no? Que entonces la política por un lado, la economía por otro lado, la, la ideología, la teoría por otro, como si fueran cosas aisladas, como si se pudieran trabajar separadamente. No estoy seguro 100% de lo que va a hablar Atilio Borón el próximo jueves, pero creo que uno de los puntos que, por lo que vi en un texto que me enviaron, es la relación economía-política. Y una discusión de toda la vida sobre si es que se puede hablar de política en forma aislada de lo económico y si se puede estudiar lo económico aislado de lo político y si a su vez se puede hablar de economía y política aislado del pensamiento, de las ideas, de la ideología en una concepción general. Y he mencionado varias veces a lo largo de las sesiones una idea de conciencia espontánea o de nociones cotidianas. Es decir, uno no tiene que ser economista, ni marxista, ni de los otros, para tener unas nociones sobre la realidad, la económica, la política, pero nos hemos enfocado más en la económica. Y todo el mundo tiene algún conocimiento básico. Todo el mundo tiene una noción y además tiene interpretaciones y tiene explicaciones sobre lo que es la sociedad. Los comunistas, socialistas o izquierdosos les toca discutir en los almuerzos de familia y el día de Navidad con el cuñado uribista y, y te tienen que enfrentar a los argumentos, a las nociones, a la conciencia que tienen ellos. Los pongo como ejemplo pues, por tomar del pelo. Pero todo el mundo lo tiene. Solo que en lo fundamental es un conocimiento más operativo que explicativo. Es decir, hay distintos niveles de conocimiento. Esto es algo que Marx abordó, digamos, no a profundidad, pero algo que exploró. Y en el Capital hace una aproximación a este tipo de, digamos, de nociones espontáneas, cotidianas de los agentes. Y critica mucho a la economía, sobre todo a la economía que él denominaba vulgar, porque dice que esta economía lo que hace es tomar las ideas de los agentes que funcionan en el capitalismo y darles un cierto orden y una cierta sistematización y hacer pasar eso por ciencia. Althusser en sus trabajos se iba a los que algunos consideran un extremo de plantear que hay un conocimiento científico y el otro es un conocimiento ideológico, precientífico, bueno, que se caracteriza porque efectivamente es práctico, útil, permite moverse, operar, pero que no va al fondo
de la explicación de las cosas. Y algunas de las nociones que ya mencionamos, tradicionales, es que, por ejemplo, el salario es el pago del trabajo. Y eso está hasta en el Código Sustantivo del Trabajo. Y está en las definiciones de diccionario. Y realmente uno de los puntos que Marx intentó explicar y le dedicó su buen tiempo era decir, no, no le están pagando el trabajo. Si a usted le pagaran todo su trabajo, pues no le quedaría nada al capitalista. El salario es el pago por el valor de su fuerza de trabajo, por su capacidad de trabajar. Hay una distinción entre esas dos cosas, algo que ya hemos mencionado. Sobre la ganancia también hay nociones. Es un margen sobre el capital invertido, es una remuneración al factor capital, ahora veremos otras. El interés es algo, producto natural del dinero. Muchos de los que estamos aquí, y mucha gente pues sabe, cobra un interés porque pronto ponen unos recursos en el banco, en una cuenta de ahorros, en un CDT si tiene más dinero, o tiene que pagar interés, entonces sabe qué es eso del interés. O la renta del suelo, que se concibe como un producto natural del al tener tierra, me garantiza tener, tener un ingreso que se llama la renta por ser propietario del suelo. Esto de la ganancia, del salario, del interés, de la renta. Hay a su vez otra serie de nociones pues, cotidianas que se observan fácilmente en la realidad. ¿Quiénes dirigen los procesos productivos? ¿Quiénes dirigen las empresas? Pues los capitalistas. Y esto es común y entre otras lo usan muchísimo en la defensa del sistema capitalista los economistas, los propios capitalistas, los opinadores. Dicen es que es importantísimo el capitalista, porque si no hubiera capitalistas, ¿quién dirigiría la producción? Que es una forma de razonar muy peculiar, muy llamativa. Porque la pregunta siguiente es la que no se hacen. Bueno, pero ¿y por qué hay capitalistas? ¿Y por qué unos tienen que dirigir? Entonces, no, es que en toda sociedad, en toda empresa, en toda cooperación, alguien tiene que dirigir, ahí tiene que haber un director de orquesta. Es cierto, pero no, el que sea director de orquesta no quiere decir que sea el dueño y que se quede con la gran mayor parte del producto. Entonces, este es un elemento que refleja una manera de pensar limitada, acotada dentro del propio sistema. Si uno fuera a justificar con este criterio el capitalismo, pues tendría que justificar el feudalismo o el esclavismo. Pues si no hubiera esclavistas en una sociedad esclavista, pues ¿quién dirigiría la producción? Pues es importante el esclavista. Se ve asociado a esto que como que si la capacidad de producción fuera una cualidad natural del capital y no se observa o no se destaca o no se resalta que es un resultado de una forma de organización social, una forma de organización particular que hace que sean unos individuos específicos, una clase particular, la que se encarga de la coordinación y dirección de la producción esta, en esta sociedad. Y esto lo ven ustedes, es recurrente en las discusiones y en las peleas con quienes atacan el capitalismo y quienes defienden el capitalismo, pues este argumento sale con mucha frecuencia y además ellos mismos se pintan pues como unos seres abnegados que cumplen una extraordinaria labor en beneficio de la sociedad. Uno de los beneficios es que además se plantean, se presentan como empresarios que satisfacen necesidades. Se presentan además como innovadores. Vamos, eso es otro rasgo que quieren destacar mucho. Es que producimos para satisfacer necesidades y además estamos permanentemente pensando en cómo mejorar la forma de satisfacer las necesidades. Por ejemplo, Juan Carlos Echeverri escribe con mucha frecuencia columnas, eso destacando pues a los capitalistas y hecho haciéndoles pues unos reconocimientos a estos héroes de la sociedad. Y nuevamente hay algo de verdad, claro. La producción capitalista
consiste en producción de valores de uso. Y un valor de uso, por definición, satisface una necesidad. Un alimento, una silla, una mesa, un vehículo, pues satisfacen necesidades. Pero en el capitalismo no se produce para satisfacer necesidades, sino para hacer ganancia. Otra cosa que es obvia, pero que también como que se oculta o pasa a un segundo plano. Entonces, queda el énfasis en la dimensión material, en el valor de uso. Y se oculta o se minimiza, no se destaca la otra dimensión que es la más importante. Si un capitalista no logra vender al precio que le va a generar una ganancia, pues prefiere no vender. ¿Sí? No va a satisfacer necesidades a gente que no puede pagarlas. Es decir, lo espontáneo, la primera impresión que se genera, oculta. Es un conocimiento práctico y real, sí, pero un conocimiento insuficiente. Y es común, uno lo ve en la propaganda de las grandes empresas, cómo destacan todo el tiempo la satisfacción de necesidades, el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de tecnologías, la contribución que hacen al desarrollo material de la sociedad, que también tiene un elemento de verdad. La sociedad capitalista ha mostrado que en la búsqueda de la ganancia los capitalistas generan desarrollo técnico, generan cambio técnico, generan incremento en la productividad. Pero esa no es la razón de ser fundamental del funcionamiento del capitalismo, que además genera otra serie de efectos perjudiciales para los trabajadores. Tema del mercado, entonces ese es otro que es un mantra. El sistema de mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos. Este es muy común entre los economistas, pero de alguna manera es aceptado también por la conciencia espontánea. No se ve otra forma. Lo fundamental es la economía de mercado. Claro, veremos que aparece un papel para el Estado, pero se acepta que es un esquema o un mecanismo casi que natural. Y como está asociado además a la propiedad, pues inmediatamente se refuerza, aún entre aquellos que tienen muy poquita propiedad, pero que defienden su interés particular, están en una sociedad en la cual estamos aislados, cada cual busca su interés particular, no nos coordinamos, entonces pues vemos como natural esa existencia del mercado que los economistas glorifican y destacan o magnifican como una característica muy importante, como el gran, casi que uno de los mejores descubrimientos que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia. Hemos visto que algo similar pasa como con el desempleo. Pues todo el mundo tiene una noción, vive el desempleo, lo afecta el desempleo. A los trabajadores desempleados o a los que están empleados que viven en el temor del desempleo. Y el patrón pues sabe qué es eso del empleo y del desempleo, pero también se acepta como algo natural en esta sociedad e incluso se aísla de la estructura general, pues una forma de pensar espontánea que no busca los nexos, y entonces se tiende a casi que acusar a los propios trabajadores. Es un problema de los trabajadores que no están bien formados, que no estudian, que no son disciplinados, etcétera, etcétera, etcétera. Al nivel político tiende a asemejarse sistema capitalista con democracia y libertad. Casi que se plantean a veces como sinónimos. La libertad se basa mucho en esta noción de individuos que compiten, que cada cual tiene libertad para decidir sobre lo que es su propiedad, así solo sea su fuerza de trabajo. Pero además inmediatamente lo relacionan con un sistema político que supuestamente es democrático. Ya vimos cómo son los rasgos reales de la democracia. Y algunos autores incluso a veces ya que ni mencionan capitalismo, ¿no? Democracias occidentales para caracterizar a Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Y asociado a esto, pues se rechaza o se tiende a rechazar la existencia de clases, a minimizar o ignorar el conflicto de clases y por el contrario, se postula una armonía de clases. Estas tesis armonicistas no son nuevas, están desde antes de que Marx escribiera. Álvaro Uribe es una adalid de la postura de la armonía de clases, que está asociada a esta idea de que, pues claro, para producir se necesitan capitalistas que dirigen, trabajadores que hacen el trabajo
Y entonces, pues, no se puede producir si los dos no se coordinan. Y además, pues, se necesita que haya una cierta armonía entre ellos. Entonces, el mismo funcionamiento del sistema genera una serie de ideas básicas que no solo están en el sentido común de los capitalistas y sus voceros, a quienes además les conviene ese sentido común. Lo que no quiere decir que sea solo que se sientan a inventarse estas cosas para engañar, sino que se creen eso y además pues difunden sus creencias y además eso sí tienen los aparatos mediáticos y otros medios para divulgar y para exponer y para desarrollar sus ideas sobre esta sociedad. Entonces hay también una noción de los capitalistas, pero también los propios trabajadores compartimos en buena medida muchas de estas ideas espontáneas. Vivimos dentro de ellas, las tomamos como algo natural, no las cuestionamos, no nos preguntamos acerca de ellas. Un ejemplo clarísimo de, además, hacerlo conscientemente, ya la parte de incidencia a través de aparatos ideológicos, se ve en las facultades de economía. No es algo nuevo, es algo de hace muchísimo tiempo, en la cual aparentemente están en las universidades donde hay la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la pluralidad, pero en economía se enseña una visión del mundo nomás. Y la otra se ha dejado de lado, se ignora o se mira marginalmente en una forma muy superficial. Marx se refería a esto como fetiches y mistificaciones. Hemos mencionado algunas veces ya los términos. Y le dio mucha importancia desde el comienzo del Capital. Hay relaciones sociales que se presentan como propiedad de cosas. Marx llamó a eso el fetichismo. La mercancía tiene un valor. Una relación social aparece como una propiedad de las cosas. La madera, perdón, la mesa, aparte de ser de madera, tiene un precio. Pero además hay un objeto, el dinero, que parece per se tener valor. Y eso es algo que pues todo el mundo lo ve en esta sociedad. Pero entender o explicar qué es, pues exige un esfuerzo, pues que no todos hacemos. Esa situación del fetichismo, de la mercancía, del dinero, más va a hablar menos, pero lo va a mencionar también del capital, pues se debe a la estructura de la producción. Como no es una producción coordinada, como es una producción en la cual los individuos se relacionan mediante el mercado, como es una sociedad en la cual la coordinación se da mediante la compra y la venta, pues las relaciones sociales aparecen de una manera invertida en la realidad, pero eso se refleja también, obviamente, en la concepción y el pensamiento. Para Marx esto es muy importante, por eso Marx es un economista raro, para un economista formado en las escuelas normales, digamos, las dominantes en las facultades de economía, pues eso es como una cosa de filósofos. Bueno, en cierta medida sí, es una pregunta de fondo. Y Marx lo que dijo de fondo es, toda la economía está montada sobre categorías invertidas, son reales, permiten movernos, permiten funcionar. Y la mayor parte de la gente puede funcionar, podemos funcionar, y además estamos obligados a funcionar dentro de esas condiciones con esas categorías. Pero son relaciones, más usada mucho la palabra invertida, fetichizadas, ¿sí? Y para designar esto. Y hablaba también de mistificación. Además, hay unas formas dentro de esta sociedad capitalista, como el salario, la ganancia, el interés, la renta, que aparecen como cosas dadas, nos movemos con respecto a ellas, las usamos, somos víctimas de ellas, ¿sí? Recibimos un salario bajo, pagamos o recibimos intereses, bueno. Pero aparecen ya en la vida cotidiana como algo dado, como algo existente, como algo que está ahí, como un producto, pero en el producto no se ve inmediatamente el proceso de su creación, no se observan las conexiones internas, no se ve cómo se desarrollan, cómo aparecen, que es parte de todo el esfuerzo intelectual que, por ejemplo, hace Marx en El Capital, que es
tratar de mostrar los nexos internos, tratar de destruir esa apariencia de autonomía de las cosas que son muy, muy concretas, casi tangibles, pero que no se explican, todo lo contrario, que en las nociones espontáneas que tenemos sobre ellas lo que hacen es ocultar. Y bueno, esto ocurre en la realidad colombiana. En la sociedad capitalista colombiana hay fetiches y mistificaciones. Y Marx hablaba, así como hablaba de fetichismo de la mercancía, del dinero, del capital, hablaba de mistificación de el salario, de la ganancia, del interés y de la renta. Entonces el salario es para Marx una apariencia esencial de la sociedad. Aparece. Aparecer es distinto de parecer, ¿no? Parecer, pues, es decir, pues, que de pronto no es, no, el salario está ahí, aparece, pero en lo dado no vemos exactamente, hay que investigar qué es lo que es. Si el salario es el pago del trabajo, no puede haber explotación. Y Marx va a decir en algún punto, esta noción es importantísima para los defensores del capitalismo, porque si estamos convencidos de que el salario es el pago del trabajo, pues nunca vamos a pensar que puede haber explotación. Y lo mismo ocurre con la ganancia, que está relacionada con la anterior. La mistificación de la ganancia es una relación, una consecuencia de la mistificación del salario. Pues podemos ver la ganancia, pero cómo se crea la ganancia no es tan fácil. Buena parte del esfuerzo de Marx era tratar de mostrar de dónde es que surge la ganancia y las distintas formas de ganancia y el interés. Y criticó a muchas de las concepciones que más considera espontáneas, representaciones comunes que se forman los agentes de la producción, que luego los economistas las ponen como verdades científicas en sus textos. Entonces, por ejemplo, y está en textos, ¿sí? Desde la época de Marx, pero todavía aparece. No, la ganancia es porque yo compro barato y vendo caro. No, la ganancia existe porque el capitalista es hábil, es muy capaz, sabe dónde comprar barato, sabe dónde vender más caro, y sabe, además, puede eventualmente engañar, es vivo. Bueno, pues o no, la ganancia es porque el capitalista desarrolla una labor muy importante de coordinación, entonces le deben pagar mejor, es como una especie de salario. O es un premio porque el capitalista se podría comer su capital y no lo ahorra, entonces hay que premiarlo. Tiene una virtud social que, o más sofisticados, otros economistas más recientes, no, es que cada factor de producción tiene su propia productividad. El capital tiene una productividad. Bueno, Marx, como hemos visto, toda su discusión fue a desmontar. Estos argumentos están escritos en los textos de economía. Aquí están puestos de una manera muy coloquial, a veces algunos los ponen de una forma más sofisticada. Está la idea de que es como una virtud natural del dinero, es como una magia. ¿Sí? Más le interesaba la magia de las categorías del capitalismo que ocultan, son mágicas, parece que no tienen una explicación racional. Y lo mismo decía de la renta de la tierra. Entonces aparece como que el pago por arrendar un terreno a un terrateniente es simplemente porque, sí, porque pues, la propiedad de la tierra genera eso per se. Y Marx pues, se preguntó y discutió, un momentico, pero ¿cómo hace para pagarlo? El que produce ahí, el arrocero que arrendó una tierra, pues tiene que tener un negocio que le permite una ganancia. Los capitalistas productivos y comerciales tienen que ser parte de la ganancia. Y eso se fundamenta en que hay una parte de la sociedad que se apropió de la tierra. No vamos a entrar ahorita en todo el detalle de por qué y la historia. Bueno. Y en cierta medida, para algunos se parece la tierra como al interés del dinero, es como una virtud natural. Entonces, el capital de Marx está construido sobre esos ejes de lo que aparece, lo que se ve, las categorías espontáneas que los economistas de esas corrientes las plantean de una forma más o menos organizada y sistemática, por ejemplo, alrededor de la teoría de los factores de producción y la productividad de los factores, pero para Marx son ocultadoras de lo que hay debajo de las relaciones sociales de producción, de los nexos internos. Se oculta el proceso y todo el esfuerzo de Marx era mostrar ese proceso. Y estas fetiches, estas mistificaciones, por supuesto, que existen en la sociedad colombiana. Existe el conocimiento espontáneo por el simple hecho de vivir en el capitalismo. Y no es
inicialmente o solamente un proceso de adoctrinamiento, y por eso es que tienen tanta fuerza. Hay una noción que tiende a decir, no, es que la ideología es que la clase dominante engaña a la clase dominada y para eso usa aparatos como los medios de comunicación o las universidades, la televisión, etcétera, etcétera. ¿Hay algo de verdad en eso? Por supuesto, pero no es solo eso. Es que la vida espontánea, el hecho de nacer a esta sociedad nos hace que nos tengamos que mover dentro de esas categorías y dentro de esas realidades concretas y hace que pensemos que eso es algo natural y si en principio no indagamos más allá de eso, pues nos quedamos en esas nociones espontáneas. Eso le da bastante fuerza en esta filosofía común de los propios trabajadores a las nociones que no sirven para entender el modo de producción capitalista, es todo lo contrario, sirven para reforzarlo. Planteamiento central de Marx era, pues, para superar mentalmente esto hay que estudiar. Se necesita un estudio y un estudio teórico. Y buena parte de su esfuerzo fue ese, mostrar eso. Hay que estudiar. Marx consideraba que los trabajadores tenían que estudiar. Evidentemente, la rebeldía no surge del estudio. La gente se rebela y protesta porque siente que lo están maltratando, porque le están pagando mal, porque las condiciones del trabajo son deplorables y no es necesario ser ni tener la teoría, pero para encauzar de mejor manera la política de los trabajadores y sus organizaciones, Marx consideró que era importante pues estudiar, entender y combatir a la economía política clásica, a la economía vulgar, hoy en día a los economistas neoclásicos, pero también hay que combatir las nociones espontáneas que tienen los propios trabajadores. Y pues más, cuando la gente piensa, no, pues es un trabajo, es un libro académico, es un trabajo intelectual, sí, pero al servicio de una causa política. Marx tuvo claro que su investigación debía servir para criticar, para discutir, para enseñar, para promover políticas en las organizaciones de los trabajadores. El conocimiento no cambia la realidad. El que uno entienda, carajo, sí, comparto la idea de Marx de que hay un fetichismo de la mercancía y porque hay una inversión de las relaciones sociales que aparecen ocultas bajo cosas como si fueran propiedad de cosas. Eso no cambia. El que yo entienda más o menos qué es el dinero no hace que desaparezca el dinero y por el contrario, tengo que seguir utilizando el dinero, tengo que seguir viviendo hasta que no cambie la estructura y las prácticas de esta sociedad, pues no hay nada que hacer. Entonces el conocimiento no cambia la realidad eh, automáticamente. Lo puede cambiar en la medida en que se vuelva una herramienta, un instrumento para la lucha política. Las condiciones de vida material además refuerzan esas nociones espontáneas. Esa es otra tesis que Marx desde muy joven exploró, con su famosa idea de que la religión es el opio del pueblo. Marx pensaba, bueno, lo que hay que tratar de entender es por qué llegamos a ese tipo de pensamiento, qué es lo que hay en la realidad, cómo son esas condiciones de vida que hacen que muchas personas recurran a este tipo de interpretaciones. A Marx le interesaba eso porque no es solo cuestión de juzgar, es que está equivocado y es que la religión es mala per se, sino tratemos de entender por qué razones que se generan ese tipo de ideas. Y acuérdense que Marx comienza su vida intelectual discutiendo con la religión, con las nociones del Estado y de la política, y va llegando a darse cuenta de que tiene que ir un poco más allá, de que hay un fundamento más fuerte que es el fundamento en la vida material de las sociedades, lo que ayuda a entender la manera en cómo funcionan y lo que ayuda a entender las ideas que se generan y al mismo tiempo, pues ayuda a entender por qué hay ciertas concepciones o por qué determinadas concepciones tienen demasiada fuerza. La lucha social por la supervivencia es una realidad, está ahí. La gente está todos los días compitiendo, está sufriendo, padeciendo las consecuencias de un sistema que no domina, que no puede controlarlo, que por el contrario lo domina él, y además que nos reduce a que cada cual tenga que buscar su propio interés y a que cada cual tenga que luchar por, dentro de estas condiciones, obtener las mejores condiciones de vida. Entonces, Marx vinculaba estas cosas.
Esos fetiches y esas mistificaciones se expresan, ¿sí? En la mente, en las nociones, en las ideas más o menos elaboradas que puedan tener todas las personas, pero dependen de esas condiciones materiales. Obviamente, esas nociones refuerzan comportamientos y refuerzan el funcionamiento del sistema. El hecho de que la gran mayoría de los trabajadores esté inmersa y además se concentre y además por diversas razones no vea otras perspectivas de sociedad, pues hace que en su vida cotidiana termine reforzando el propio capitalismo. Los aparatos ideológicos, tomo la palabra que usaba Althusser, pero Althusser pensaba en la escuela, la iglesia, el medio de comunicación, la universidad, el periódico, bueno, refuerzan la ignorancia y las ideas espontáneas. La idea espontánea es una ignorancia, no en término peyorativo, sino es una ignorancia del proceso que hay detrás, es una ignorancia de los nexos internos. La religión es una forma de interpretar el mundo, es una filosofía, por así decirlo, es una forma de conocer el mundo. La visión individualista y la competencia, como ya lo mencionaba, está en el fundamento de buena parte de las ideas que la gente tiene, que tenemos, pero se refuerza, ¿no? Entonces, hay acciones conscientes para reforzar muchas de estas instituciones o estos aparatos ideológicos. Creo que ya les había contado que Engels en algún momento escribe un texto al final de su vida donde se pregunta qué está pasando en Inglaterra, que hay una gran religiosidad entre los capitalistas, bueno, también entre la clase trabajadora. Cuando supuestamente lo que había ocurrido con la Revolución Francesa, con la Ilustración y todo era, había habido un enorme movimiento de secularización, de combate a las ideas religiosas que se consideraban, pues que eran ideas pues, supersticiosas, en contra de la ciencia, etcétera, etcétera. Y Engels tiene un texto muy bonito en el que dice, en la lucha de clases, los capitalistas, muchos de los cuales eran librepensadores, cercanos a la filosofía, a la razón, etcétera, empezaron a darse cuenta que en la lucha de clases era muy importante que los trabajadores tuvieran una visión del mundo religiosa y no otra. Por eso el apoyo más fuerte a las iglesias. El patrón está contento porque me ve religioso, soñando con la otra vida y en esta comiendo poco. Bueno, esas son estrategias de que, bueno, reforcemos las religiones y si no es las católicas, las otras. Y hagamos producciones artísticas de muy baja y precaria calidad en la cual atraemos a la clase trabajadora para que gaste su tiempo viendo cosas pues, banales, superficiales. A un nivel más amplio, controlemos los medios masivos de comunicación, por supuesto, que refuerzan permanentemente unas nociones y unas concepciones sobre esta sociedad y que dado que son dominio de los capitalistas, por supuesto que lo que hacen es tratar de ocultar cualquier cosa que pueda ser una crítica de fondo o fuerte al sistema capitalista en su conjunto. Un medio de comunicación puede en un determinado momento criticar a un capitalista, puede atacar a un capitalista, a otro capitalista, pero lo que no hacen nunca es atacar el sistema capitalista en su conjunto, en sus fundamentos. Los sistemas educativos se especializan en no promover el conocimiento. Si algo logran un sistema educativo, que es que después de 12 años de que un muchacho que entra a los 6 7 años al sistema y sale a los 16 17 haya perdido todo gusto por el conocimiento, haya perdido todo gusto por la física, por la química, por la economía, y a veces le matan también el gusto por el arte, bueno, es un proceso de aniquilación de las capacidades de los seres humanos impresionantes. Entonces, a pesar de que se habla muchísimo del pensamiento crítico, del conocimiento crítico, realmente los aparatos educativos están orientados y lo que logran como resultados es más matar cualquier posibilidad de pensamiento crítico. Y reitero aquí el tema del capital en las universidades que a mí me interesa mucho y es que el pensamiento crítico con respecto al capitalismo más importante eh, es el capital, pues no se estudia en las universidades. Ni bobos que fueran los capitalistas, que además en las universidades privadas pues son los dueños. Pues no, no les interesa, para nada, para nada.
no les interesa que se difunda. Bueno, esto existe, yo solo lo enuncio en el libro, esto da para unas investigaciones grandes, pero son temas muy importantes. Sé que a algunos de ustedes les interesan, sé que Gloria le interesa mucho porque tiene que ver con todo el tema del pensamiento, de la educación, de la formación, etcétera, etcétera. Y el último punto, que algo habíamos enunciado o mencionado en sesión pasada, porque nos hemos anticipado muchos temas, por la dinámica de las preguntas, de los comentarios, de las observaciones, las críticas, era relativo al socialismo. El socialismo no está a la orden del día. Tomo la frase que ustedes se dieron cuenta si miraron el texto de Néstor Cohen. Néstor Cohen es un profesor, investigador argentino, un marxista muy interesante, muy interesante. Yo conozco algunos de sus textos, ha producido bastante. Es conocido también en YouTube, tiene varias charlas. A mí me gusta mucho como expositor. A veces me gusta más como expositor que como escritor. Se me hace más agradable escucharlo. Aprende uno mucho con Néstor Cohen. Y Néstor Cohen pues, ha hecho una cantidad de esfuerzos en sentido de formación política comprometida en Argentina desde distintas organizaciones, instancias, movimientos políticos. Y un libro de él que se llama Nuestro Marx. Creo que lo han sacado como con otro título, pero yo tengo uno que se llama Nuestro Marx, que creo que es donde compila y presenta de una manera más sistemática su concepción, su interpretación de la sociedad y los debates alrededor del marxismo. Pues manifiesta algo de digamos, como un sinsabor de sentir que como que las ideas marxistas pues no calan. Y por ahí en algunas otras charlas o conferencias, entonces yo tomé de algunos textos de Cohen y ahí los menciono en el libro para mencionar que el socialismo no está para hablar de Colombia, para hablar de Colombia. Porque definitivamente predomina una política reformista en los movimientos, partidos y organizaciones de los trabajadores. Y desde la conformación de la Asociación Internacional de Trabajadores, Engels y Marx insistieron mucho en que la solución de los problemas de los trabajadores depende de los propios trabajadores. No depende de élites de vanguardia, no depende de unos iluminados que vayan y digan qué es lo que hay que hacer. O sea, la tesis fundamental era, son los propios trabajadores los que tienen que encontrar la forma, los que tienen que organizarse y realizar las acciones para, si lo consideran, superar el capitalismo. Obviamente, Marx, Engels y muchos otros de sus camaradas se involucraron, por eso crear la Asociación Internacional de Trabajadores, que era muy interesante, porque además era la idea de no hagamos asociación solo nacionales, esto es una asociación internacional, porque los trabajadores sufren los mismos problemas, más o menos, en los distintos países. Entonces, esta era una tesis esencial. Y parte de la discusión, Gloria ya se ha anticipado a hacer varias preguntas sobre esto. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué los trabajadores no estamos organizados? ¿Por qué los trabajadores no piensan en el socialismo? Para quienes consideramos que se debería ir hacia allá, bueno, pues son las preguntas que hay que hacerse. Pues ya vimos el hecho concreto, ahorita miremos alguna información adicional y veremos datos sobre esto: reducida participación política de los trabajadores, nivel de sindicalización bajo, asociado a una gran represión, pocas empresas de gran tamaño, o sea, aparte de que la gran mayoría de la gente está pues compitiendo en esta lucha por la supervivencia, buena parte en trabajos por cuenta propia, pero la gran mayoría además está en unidades productivas muy pequeñas. Esta colectivización, esta socialización al interior del capitalismo, por lo menos en la sociedad colombiana, no es tan fuerte. Y lo que se observa es un énfasis en una política reformista, es decir, de mejorar condiciones de vida de los trabajadores, pero dentro del marco del capitalismo. Algunos de estos puntos los desarrollo ahora un poquito más. Entonces, no se piensa en una sociedad no capitalista. No hay esperanza ni expectativa en una sociedad no capitalista. No hay en concreto objetivos políticos de superación del capitalismo. Ahora muestro algunas evidencias. Vemos, ese es un hecho en la sociedad colombiana. Evidentemente, hay que entender que hay límites materiales para la formación y para la educación política de los trabajadores, empezando por el mismo tiempo disponible. Cuando la mayoría de la gente está en condiciones en las que estás pensando en su supervivencia,
pues difícilmente va a tener tiempo para la formación, para leer un periódico, para discutir políticas, para asistir a debates, etcétera. Hay límites materiales de tiempo, de formación. Algo que lo menciono muy rápidamente en el texto, pero los muchachos de la clase trabajadora se forman muy mal en el sistema educativo. Hay dificultades incluso para la comprensión, que afecta también a las capas medias, incluso altas. Miren si no a Iván Duque, por ejemplo. Dificultades de comprensión. Digo Iván Duque porque es que alguien que va a un evento internacional y para sustentar su tesis habla de Blancanieves y los siete enanitos. Bueno, hay una precariedad, ¿sí?, en el desarrollo y en la formación, ¿sí?, conceptual, teórica, básica, mínima de muchos de los trabajadores. Es una realidad desafortunada. Pero es así. Pero quienes han trabajado en universidades, e incluso en universidades privadas, e incluso en universidades privadas de élite, saben el drama que consiste en llegar a cursos de universitarios donde una proporción muy grande de estudiantes prácticamente ni saben leer ni saben escribir, no son capaces de redactar medianamente bien un texto, ni de leerlo, interpretarlo y hacer un resumen razonable. Y se pensaba también tradicionalmente, y se sigue pensando, en corrientes marxistas, que las precarias condiciones de vida eh, iban a llevar a que los trabajadores tuvieran que organizarse y buscar un cambio de esa situación, de esa sociedad. Y eso tiene que ver con la idea de que existen condiciones objetivas para que se puedan dar movimientos hacia la eliminación del capitalismo. Pero la experiencia del siglo pasado y de este muestra que ese malestar material de las clases trabajadoras en sus niveles más pobres, pero también en sus niveles medios y a veces mucho en los niveles medios, en vez de llevar al socialismo, ha llevado al fascismo, al nazismo. Ha llevado a la búsqueda de soluciones, entre comillas, que totalmente distintas a la búsqueda de una sociedad socialista. Y han tenido muchísima fuerza y han atraído a una gran cantidad de trabajadores. Y el auge que está tomando nuevamente estos movimientos de extrema derecha en Europa y América Latina, pues evidencia esto que parecía desde los análisis tradicionales del viejo marxismo que era imposible, pero que pues que no. Y resulta que en muchos de estos casos terminan grandes masas de trabajadores apoyando a gobiernos que finalmente van en contra de sus propios intereses objetivos. Puede que subjetivamente sientan que les están ofreciendo una salida. Entonces, Milei atrae una cantidad de gente que estaba absolutamente cansada con gobiernos de izquierda, reformista, el kirchnerismo, el peronismo, y el gobierno de Milei, hay que abonarle a Milei que muchas de las cosas que está haciendo las dijo, es a reducir las condiciones de vida de los trabajadores de frente. Pero no es el único caso, ¿no? Son muchos los casos en que... y además, obviamente hay que entender que las esperanzas que hubo se han perdido en algunos casos, pues por los mismos debacles de las experiencias socialistas, la caída de la Unión Soviética, el totalitarismo, la dictadura y los crímenes en la Unión Soviética, especialmente, aunque no exclusivamente durante el periodo de Stalin y en otros sistemas sociales. Es decir, hay una realidad de que los socialismos realmente existentes también han dado pie para esta desesperanza y la falta de expectativa. Pero al mismo tiempo los estados capitalistas pues aprendieron, la clase capitalista aprendió desde hace muchísimo que hay que tratar de evitar que se piense en socialismo y en comunismo, que hay que erradicarlo de la mente de los trabajadores, pero si no se erradica en la mente, hay que erradicar a los trabajadores que piensen eso. Y buena parte de la historia del desarrollo del capitalismo es en la lucha contra los movimientos socialistas, los movimientos comunistas, los partidos comunistas, y es una historia de persecuciones, de masacres en muchos casos, de genocidios en todo el mundo. Entonces, no, los capitalistas aprendieron que la cosa era, si cogen mucha fuerza los trabajadores, pues bueno, vamos a reaccionar.
de distintas maneras. Entonces, no se piensa en una sociedad no capitalista. Cohen lo dice en alguno de sus textos, ahí yo lo cito en el libro. La revolución socialista no está a la orden del día. Hay resistencias y protestas, sí, en muchos países, por supuesto, muy diversas. Colombia tenemos que la llegada del gobierno del Pacto Histórico en buena medida está asociada a una época de protestas y protestas muy fuertes contra los gobiernos tradicionales capitalistas y especialmente concentrados en las medidas y propuestas de política de Iván Duque, pero no es el único caso. En muchos países hay movimientos, pero esas protestas, esas organizaciones, esos movimientos no están planteando un modelo alternativo de sociedad, sino que están planteando el mejorar las condiciones de vida, lo cual es absolutamente razonable, dentro de la sociedad capitalista. Y está asociado a que evidentemente no hay partidos socialistas y comunistas fuertes, no lo hay en Colombia. Cuantitativamente yo hoy presento algunas cifras, es prácticamente inexistente. A pesar de lo cual, los capitalistas y sus voceros sí ven comunistas por todas partes. Y entonces, Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, etcétera, 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 todo el tiempo, pero eso ocurre en Argentina y eso ocurre en México, eso ocurre en todas, están atacando a el comunismo, al peligro del comunismo, al peligro del socialismo. Y ya, si han visto las banderas, cómo van, con el pronunciamiento que hizo Agustín Laje en Argentina, pero que Milei lo repitió en un evento en España y es casi que ya muerte al socialismo. Lo que han hecho toda la historia del capitalismo, pero que en algunos momentos de la historia eso baja y hay digamos, un poco más de tolerancia. Pero el mensaje cada vez es más de una agresividad. Pero curiosamente, si uno mira Colombia, me olvido ahorita de otros países, pues, ¿cuál es la amenaza comunista y socialista en Colombia? Claro, si uno entiende que Petro es comunista, pues bueno, hay una amenaza. Pero es que llega a los extremos a veces de que es que hasta un funcionario medio socialdemócrata, liberal, un poco avanzado, progresista, pues lo catalogan de comunista porque defiende al Estado. Fíjense que la lógica, digamos, la reacción neoliberal en la parte ideológica acoge una fuerza enorme y se potencia con estas visiones de personajes libertarios como, como Milei en Argentina. Vamos a ver en la campaña electoral quién va a retomar las banderas de Milei. Pero ya escucharon ustedes a un empresario que uno lo ve por ahora como que, ay, pues ¿quién lo conoce? Olvidé ahorita el nombre, que dijo en un escenario, creo que de la Sobancaria, que eso de no más protestas, que ya estamos aburridos de protestas, que si sigue habiendo protestas, va a tocar acabarla a punta de balines. Dijo balines, no, no dijo balas. Bueno, Santiago Botero, bueno, olvidé el. Es decir, hay una tendencia muy fuerte en ese sentido. Y finalmente, pues Marx concebía el capital como un misil, como un arma para la lucha política, pero realmente en Colombia, pues ese misil lanzado por Marx, pues no se utiliza, pues prácticamente está guardado, no se usa. Algunos daticos. La participación en partidos políticos es mínima, según el DANE, 5%. El DANE hace una encuesta que se llama encuesta de cultura política. No es la única fuente, hay otras fuentes. Hay eh, la POP, algo de estudios latinoamericanos que hace unas encuestas en toda América Latina sobre temas políticos. El DANE mide y pregunta a la gente, bueno, entonces la afiliación en partido. Puede que la gente manifieste simpatías. Yo tengo simpatías por partido de derecha o por partido de centro o por partidos, pero que militen o participen es muy bajito. Y lo mismo en organizaciones sociales, donde más aparece, que también está, me quedo ahí mal, pero bueno, con menos de 5%, en organizaciones religiosas y juntas de acción comunal. En los demás espacios de participación, que en Colombia en la ley hay muchos, es ínfimo, 1%, menos del 1, 2%. Bueno, entonces, poca participación política, poca participación social. Claro, yo menciono, y ya había mencionado en sesión anterior, hay una historia de represión muy grande, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo ocurre con la sindical, ¿no? La gran mayoría de la población trabajadora pues no está sindicalizada. Entonces es muy, muy bajo y ya mencionaba que la gran mayoría está en empresas que ni siquiera da para tener un sindicato. Entonces es una participación
eh, mínima. Desde el punto de vista, hay una, si no me falla la memoria, Carol Pateman, una norteamericana, que vio un texto sobre democracia participativa que decía, en el fondo, hay un discurso en la Constitución, en las normas, en la ley, en la ideología de la democracia, de que todos deben participar, porque este es el gobierno de todos, y es la sociedad de todos, y el pueblo, etcétera. Pero al capitalismo le interesa que la gente no participe mucho. Cuando se dice que es un problema la baja participación, pues al capitalismo no le interesa que participen mucho más los trabajadores. Hay que lograr que participen poco. En Colombia más o menos la tendencia es esa, que la mitad de la gente nunca vota. Aparte de estos indicadores, nunca no está afiliada a ningún partido, no está en ningún tipo de asociación, ni siquiera va si vive en edificio a las asambleas de la copropiedad o va para que no le pongan la multa. Los trabajadores no están afiliados sindicalmente. Eso es favorable para el sistema capitalista. Es muy favorable. Eh, que, pues, en la práctica es también una ficción la supuesta participación. Pero los datos lo que muestran es esa extraordinariamente baja vinculación a las formas políticas de la democracia dentro de la sociedad capitalista. Casi todos los partidos políticos son favorables al capitalismo. Yo por eso digo que casi que estamos hablando de un partido único. Incluso el Colombia Humana es favorable al capitalismo, pero que era un capitalismo bueno, pero capitalismo. Dentro de los favorables al capitalismo, obviamente hay matices. Hay matices desde extrema derecha hasta la izquierda humanista y progresista. ¿Sí? Eso está ahí, está en sus programas de gobierno, está en su actuación política. ¿Y hay lucha entre ellos? Claro que sí. ¿Hay un conflicto entre ellos fuerte? Por supuesto que sí, pero sin tocar el capitalismo. Queremos mejorarlo, hacerlo más responsable, más humano, más fraterno, bueno, pero capitalismo. Va a seguir existiendo las características básicas de la relación capitalista, trabajador asalariado, y va a seguir existiendo la explotación, la extracción de ganancias, etcétera, etcétera. Pocos partidos incluyen dentro de su programa político el socialismo. Realmente en los textos creo que solo está el Partido Comunista, el Partido de los Comunes, un poquito más diluido, la Unión Patriótica no lo tiene, el movimiento socialista que tuvo algo de fuerza ahora se mantiene algo, existe la Rosa Roja y una página web, ¿sí? Que habla algo de ir al socialismo, pero los partidos políticos no, de los trabajadores no se habla del socialismo, que es lo que mencionaba al comienzo. Y en este momento, pues esos partidos tienen muy reducido número de militantes, baja votación, escasa representación en el Congreso. Es decir, bueno, como se unieron en coalición, los últimos datos no permiten saber cuántos votos sacó, por ejemplo, el Partido Comunista. Se supo algo de comunes, es bajitico. Y en el Congreso llegaron más con la etiqueta política de la Unión Patriótica, pero hay poquiticos, ¿sí? Representantes y senadores que tienen una cercanía con el marxismo y que uno presumiría que conocen algo sobre el capital y, bueno, que tienen, no, que se han formado en parte dentro de esa tradición teórica, pero nunca hablan de Marx, ni nunca utilizan el capital para sus análisis, sus diagnósticos, sus debates políticos, ¿no? Ese es otro hecho concreto. Sobre esas cosas yo escribo mucho en las columnas que saco en Revista Sur. Y el gobierno que tenemos ahora, que es muy importante el cambio, pues porque es la primera vez que llega en Colombia, porque ya había llegado en otros países de América Latina. La coalición del Pacto Histórico, liderada obviamente por la Colombia Humana y por la figura de Gustavo Petro, pues sí, ganó la presidencia, tiene una bancada grande. Es la primera vez que llega una fuerza de izquierda y progresista a la presidencia. Eh, en el marco del capitalismo. Entonces es un gobierno de izquierda en el marco del capitalismo. Recuerden, Petro propuso y lo dijo abiertamente que quería realizar reformas que nunca hizo el liberalismo, reformas liberales. Tiene un enfoque sindical de la política, por así decirlo, de vamos a mejorar el salario relativo de los trabajadores, es decir, la parte que tienen los trabajadores en el Producto Interno Bruto, en el valor agregado a la economía, que es algo muy valioso, por supuesto,
Pero pues obviamente no es ni ir al socialismo, ni ir hacia el comunismo. Eh, entonces, ahorita voy a mencionar al final algo más sobre el gobierno para dejar para temas futuros de debate. Pues para mí, la conclusión es el título del libro. El capitalismo es el problema. Y es un modo de producción que genera necesariamente unos resultados. Y hay consecuencias de este modo de producción que no se pueden cambiar dentro de las relaciones de producción capital. Se pueden atenuar, limitar, mitigar, pero de fondo no se pueden cambiar. Siempre va a haber apropiación de un excedente todos los años. Vimos sobre esto alguna información. Siempre va a haber la tendencia a que los salarios absolutos sean muy bajos y los salarios relativos favorables a los capitalistas. Siempre va a haber concentración y centralización de la producción. Siempre. Siempre va a haber concentración de la riqueza y los ingresos. Siempre va a haber un polo de riqueza y un polo de pobreza. Y siempre va a haber un desempleo permanente. Y me concentro en estos rasgos. Uno puede empezar a detallarlos ya, porque además me concentro en el libro mucho en ellos. No son accidentes, no son cosas que ocurren por azar. Mientras haya capitalismo, esto va a ocurrir. Por supuesto, habrá momentos en que hay variaciones, en que hay cambios dentro de la misma relación capitalista, sí. ¿Por qué? Porque esta sociedad se fundamenta pues en una lucha entre clases y en algunos momentos determinados los trabajadores pueden ganar, tener salarios más altos, tener una participación mayor en los salarios y por tanto que baje la parte de los capitalistas. Eso puede ocurrir y eso puede hacer que baje un poco la pobreza, aún con las mediciones tradicionales que digamos, son unas mediciones muy limitadas. Y puede haber momentos en los cuales el desempleo sea más bajo. Por supuesto que sí, que además está asociado a los ciclos de la economía. Entre paréntesis, es un debate ahora muy interesante. Tenemos una tasa de desempleo del 8.8% y es la más baja en 25 años, en un abril. Pero también es la más baja, solo que hay otro mes y hay unos meses de 8.9 durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, en estos 25 años de este siglo. Petro con razón y el pacto histórico pues han salido a cantar victoria, los otros se han quedado calladitos y prefieren, ¿no? Pues hemos logrado bajar una tasa de desempleo. Y dice Petro, es el resultado de la política económica del gobierno. Bueno, muy importante, o sea, ahí las fórmulas, la tienen, se puede seguir aplicando y vamos a llegar al 6, al 5, al 2, al 1, al 0, dudo mucho. Porque lo que muestran las estadísticas históricas del desempleo es una oscilación permanente. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y nunca desaparece. Estamos hablando de que aún con esta tasa más baja, son 2.2 billones de personas en desempleo abierto, sin considerar los otros, ¿no? Que son aún mucho más graves. Entonces, el capitalismo es el problema. No hay solución a los problemas fundamentales de los trabajadores en el marco del capitalismo en Colombia. ¿Se pueden ofrecer remedios que calman la enfermedad y mitigan el dolor? Sí. Sobre esto, como dijo Gloria, vamos a pedir a quienes, sobre todo a quienes no vinieron hoy, pues sería bueno que escribieran, dijo Gloria, un ensayo, ¿sí? Sobre conclusiones. Bueno, ¿qué se concluye? Claro, esta es una interpretación, esta es mi interpretación, pero es una interpretación pues que está ahí para el debate y que es muy importante el debate con los gobiernos de izquierda y progresistas, potencial y límites. Claro, el debate principal es con la concepción de los capitalistas y los economistas dominantes, con la escuela de la Universidad de los Andes, con los gremios, con la ANIF, con la Sobancaria, con la ANDI, con FENALCO. Claro, esa es la... Pero también hay debate al interior de quienes están a favor de los trabajadores en la interpretación que se haga de la realidad. Yo creo que es muy importante, pues esos debates hay que darlos y seguir y mantener la discusión. Entonces yo menciono muy rápidamente, esto es una ñapa, no está en el libro, que un gobierno progresista tiene un potencial, por supuesto. Primero, se basa en un objetivo explícito de beneficiar principalmente las clases trabajadoras de bajos ingresos y promueve reformas que incluyen además revertir reformas que fueron lesivas. Por ejemplo, la reforma laboral del gobierno del Pacto Histórico lo que quería además era revertir decisiones que se tomaron durante el gobierno de Álvaro Uribe que le quitaron beneficios a los trabajadores. Y además busca tratar de quitarles a los capitalistas
aparte de esas ganancias exageradas que obtienen. Vamos, son objetivos razonables en el marco de capitalismo. Además, algo que es muy importante y que no se destaca a veces, sobre todo la oposición no se lo reconoce, hay un contexto de mayor respeto a los derechos civiles y políticos. Es muy importante. Es muy importante este tipo de gobiernos en este sentido. Porque el temor ahora es que se nos venga un Milei, un Bukele, ¿no? ¿Qué? Eso, un Uribe. Entonces, y este contexto además está relacionado con que hay expectativas de mejoramiento en acceso a ingresos directos e indirectos. Hay realmente, y esos son todos potenciales de un gobierno progresista. Tendríamos que entrar a evaluar, ya se va a acabar, y a evaluar realmente qué se logró, qué no se logró. Y además hay un potencial de promover la educación política de organización de los trabajadores. En este sentido, último, no sé si ustedes conocen algo de la experiencia mexicana, tienen un sistema de formación, el Partido Morena, que aquí no existe. Y en cierta medida es una tristeza que el pacto histórico no haga una labor mucho más fuerte de formación. No, no es formación socialista, ni marxista, ni nada de esto, pero por lo menos una formación política mucho más amplia, mucho más intensa de la clase trabajadora. Creo que en esto, digamos, hay un vacío, ¿no? Pero están los límites que tienen que ver con la tesis de que el capitalismo es el problema. Unos límites son de gestión y parte de las críticas que se hacen al gobierno, a este en particular, pero a otros, es que no tiene capacidad de gestión, que no es bueno para administrar, que no es bueno para recaudar, que no coordina bien, que no estimula un trabajo en equipo de los ministros, que etcétera. O sea, que es un mal administrador público. Y hay elementos de verdad, por supuesto, por supuesto. Y ese es un límite. Un gobierno progresista de izquierda, mejor administrador, puede lograr mejores resultados y además puede atraer a mucha más gente. ¿Qué es lo que han mostrado a lo largo de la historia reciente de América Latina, pero en otros países cuando llegan gobiernos de izquierda, incluso cuando han llegado, por ejemplo, alcaldías en Europa, alcaldes comunistas o socialistas o en Chile, ¿no? Que logran mostrar una gestión con resultados que beneficia a los trabajadores y eso genera que los trabajadores se acerquen a este tipo de movimientos y de partidos. Pero es cierto, hay problemas de capacidad de gestión. Hay unos límites ahí. Pero hay límites del poder político. En el caso actual del gobierno del pacto histórico, pues gana la presidencia, pero no tiene las mayorías en el Congreso. No tiene las mayorías en los gobiernos departamentales y municipales. Entonces está restringido. Más allá de eso, pues el sector, la justicia, en general, pues no es muy cercana o favorable a los planteamientos de un gobierno de estos. Tiene un contexto de poder político muy limitado. La experiencia de México abre un camino que es interesante mirar, porque a diferencia de Colombia, ganan la presidencia, pero ganan el Congreso y ganan muchos, no gobernaciones, sino estados y muchos municipios. Entonces, muy importante porque va a servir para mostrar perspectivas. Y este es efectivamente otro límite que se ha evidenciado claramente en la dificultad o casi imposibilidad para pasar las reformas que el gobierno quería realizar en temas cruciales para beneficiar a los trabajadores. El otro es el de poder económico, las relaciones reales concretas. El Estado no controla las decisiones fundamentales en materia económica. Las decisiones sobre inversión, sobre contrataciones, no las controla el Estado directamente, puede incidir. Hay un poder económico muy fuerte. El aparato económico en su gran mayoría está en manos de los capitalistas. Y además, los capitalistas controlan los medios de comunicación, las universidades, los centros de investigación, las organizaciones religiosas, o sea, controlan todos los aparatos de formación, de educación, de difusión, de, eh, de opinión. Entonces, claro, es un contexto. Medio de todo esto hay que valorar los esfuerzos que logran hacer gobiernos como el gobierno del Pacto Histórico con esas restricciones. El de gestión en buena medida se debe más al propio gobierno, aunque
pues tiene unas restricciones estructurales porque es que controlar el aparato del Estado no es fácil. El poder político, pues, es una situación complicada porque la parte de la clase trabajadora votó por un presidente progresista de izquierda, pero al Congreso, a las gobernaciones, votó por los otros. Y el poder económico siempre está ahí. Entonces, sin lo anterior es muy difícil incidir y poder lograr, pues, estas medidas favorables a los trabajadores. ¿Que se pueden lograr cosas? Por supuesto que sí, pero en el caso colombiano lo que se ve es unas restricciones, sobre todo muy grandes en todo este campo de la reforma. Y llegamos al punto central para mí, que es toda la discusión del libro de estructura, ¿no? Hay cosas que no se pueden cumplir de la política pública en el marco de esta sociedad, porque es que el capitalismo precisamente funciona de una manera que es contraria a que se garanticen derechos como la igualdad, la propiedad para todos, el trabajo digno y los ingresos decentes. Y esa es una restricción, un límite de fondo, es un límite más fuerte que enfrenta el, un tipo de gobierno progresista. Claro, es muchísimo mejor este gobierno para los trabajadores que el gobierno de Duque o el de Uribe. Y ojalá pues se logre que continúe un gobierno progresista. Pero desde la perspectiva de fondo de los trabajadores, pues hay que insistir en que no, digamos, la salida no está ahí. Así que si no se piensa en suprimir el capitalismo, si no se piensa en suprimir la relación de trabajo asalariado, si no se piensa cambiar una sociedad que en vez de producir a partir de productores privados independientes que compiten y luchan entre ellos, se produzca como una sociedad, como un colectivo que quiere satisfacer las necesidades de todos, pues nunca se van a resolver los problemas de los trabajadores. Y aún más, es posible que en determinadas circunstancias empeoren. De por sí, como vimos con las estadísticas, las cifras, los datos que revisamos a lo largo del curso, pues las situaciones de grandes masas de trabajadores son bastante malas. Son niveles de ingresos muy precarios. Son niveles de ingresos que conducen a fenómenos pues, como el hambre, la desnutrición. Son, bueno, y a una precariedad en muchos otros, la satisfacción de muchas otras necesidades. eh, el desempleo permanente de millones de personas, la necesidad que tiene mucha gente pues, de irse del país pues, para buscar alternativas, el tener que recurrir a trabajos precarios, inestables, en condiciones muy malas, etcétera, etcétera. Son condiciones bastante malas, que pueden empeorar. Lo peor es que pueden en determinadas circunstancias empeorar. Pero bueno, eso era más o menos lo que quería plantear hoy. Espero y les agradezco además que se hayan aguantado estas 15 sesiones. Espero que haya sido de utilidad y de interés y que nos sirva para seguir debatiendo y discutiendo, que nos sirva y nos permita abrir espacios para la discusión. Ya saben, mi interés principal, pues es el de promover el capital como una herramienta fundamental de interpretación para la comprensión de la sociedad colombiana y como una herramienta para las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, para explicar, discutir y mostrar una interpretación del mundo que muestre un camino que por el momento no está a la orden del día, pero que ojalá eh, eh, logremos que vuelva a estarlo. Bueno, muchas gracias. Vamos bien de tiempo. Creo que alcanzamos a conversar un ratico, entonces les cedo la palabra. Tengo el coro de perros, no sé si lo escuchan, pero pues decidieron eh, expresarse y manifestar también sus opiniones caninas al final de esta sesión. Entonces, les cedo la palabra para comentarios, observaciones, críticas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya luego veremos cómo continuamos con este tipo de ejercicios. Creo que no, el coro de perros se mantuvo lejos. Yo Ah, por lo bueno, menos no, por ay, lo bueno, menos qué no lo bien. escuché. Ah, bueno, bueno. Y bueno, quería hacer el comentario tal vez respecto de, pues,
ir a por las transformaciones de las relaciones sociales de producción que se tejen en este modo de producción, ¿no? Como que igual lo último que usted plantea respecto de las grandes masas de trabajadores que tienen condiciones precarias por las mismas condiciones eh, pues de salarios bajos, de empleos mal remunerados, ¿no? Bueno, donde no se reconocen labores de cuidado, en fin, como tantos casos que vimos y demás, pues o sea, sí muestran como la necesidad en la que, eh, o sea, porque lo pienso, digo, esto es como que pienso en esas otras tesis que defienden, no sé, personajes, como mencionó usted, por ejemplo, el tío dentro de la comida navideña o yo qué sé, donde termina diciendo, bueno, pero es que aquí tenemos la posibilidad o sea, de crecer y hay autonomía y a mí, como comparando el sistema, los modos pues, capitalistas con socialistas o diciendo que en términos, digamos, de la autonomía hay como más margen dentro del capitalismo, ¿no? O Ajá. que el acaparamiento por parte, o sea, como que de repente se diluye esa idea de que no, aquí en el capitalismo no se acapara, todos somos libres, como que se pierde un poco eh, la noción de que sí hay unos grandes propietarios de los medios, que son los que se están beneficiando, ¿no? Como que eso por un lado, entonces como para dar de pronto la discusión en términos de que quizás dentro del modo de producción capitalista hay formas eh, que han permitido que se produzca una cantidad de alimento enorme, pero lo que veíamos, ¿no? Como ese alimento termina botándose porque el precio no es el que le genera la ganancia al productor. Entonces, como que hay unas formas de analizar la situación donde pues, son las relaciones sociales de producción del modo de producción capitalista las que no funcionan, por más de que haya gran capacidad productiva o gran desarrollo de las fuerzas productivas, o como que haya, entre comillas, entre paréntesis, beneficios. eh, so- se- Estos beneficios son para unos pocos. Gracias, Karen. Eh, Quisiera destacar un punto que usted menciona que es clave, porque hay, hay mucho de verdad y realidad en esto que dice su tío en la comida navideña, y que es relacionado con la manera como funciona el capitalismo, y es, pues, es una sociedad de competencia, cada cual tiene que defenderse en esta jungla, y algunos logran, a algunos les va bien. Entonces, empecemos por la capa dominante de los capitalistas. Hay unos que les va muy bien, pero bastante bien. Pero incluso entre quienes no logran dar el paso a ser capitalistas, pues hay trabajadores o pequeños empresarios o trabajadores por cuenta propia que les va, digamos, que logran obtener unos ingresos o unas satisfacciones materiales mejores que otros. Y eso es una realidad, digamos, eso no se puede negar. Eh, y está abierto el camino para que en algunos casos ciertas personas puedan progresar. Creo que fue una palabra que usted utilizó y que hay como una cierta libertad para eso. Y eso es real, digamos, eso hay que reconocerlo. Hay que mirar luego, cuando uno mira las estadísticas agregadas como los defensores de la movilidad social, porque incluso Alejandro Gaviria tiene un texto sobre eso, pero es algo que han estudiado sobre todo los economistas tradicionales, van encontrando poco a poco que no hay tanta movilidad social como ellos promueven, como ellos publicitan. No hay tantas posibilidades reales de los 100 empresarios en porcentaje que compran, de los 100 que arman un negocio cada, cada año, pues 95, entre 90 y 95 al poco tiempo quiebran, ¿sí? Quiebran, pero algunos de pronto se ganan la lotería.
de aquellos que tienen una muy buena idea y de pronto, uy, lograron volver Crepes and Waffles, sí, pero muchos otros no lo lograron. La estructura no permite que todos lo logren, pero es muy importante la ilusión. Es como comprar la lotería, solo se la ganan unos poquiticos. Pero miren las cifras, yo alguna época las miré. Somos muchísimos los que compramos la lotería porque tenemos la expectativa de ganárnosla. Y lo mismo con respecto a la expectativa de ganarme una lotería con un negocio. ¿Sí? Entonces, tiene mucho de realidad. Rudolf Holmes escribió hace muchísimo tiempo un texto sobre eso, diciendo exactamente esto, un texto interesante, es decir, todos estos programas de emprendimiento, antes era microempresas, se llamaba el Plan Nacional de la Microempresa, y todos estos programas que estimulaban y ayudaban, y que crédito, capacitación, asistencia técnica, cooperativismo, etcétera, 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 eh, generan una ilusión. Y Holmes, palabra más, es muy importante que la gente esté ilusionada. Así como tiene la ilusión de llegar al reino de los cielos. Pero de pronto mientras llega al reino de los cielos puede que aquí en la tierra encuentre una opción y se ilusiona. Y es mejor que esté ilusionada con eso a que le dé por pensar que de pronto, oiga, ¿por qué no hacemos una sociedad en la cual no tengamos que estar guerreando entre nosotros y compitiendo y que nos juntemos para resolver las necesidades? No, eso está ahí, son ideas cotidianas. ¿Eso se le refuerza qué? Que hay diferencias entre la gente. Obviamente hay gente más trabajadora. Hay gente más responsable, hay gente que le llega el ingreso y el sueldo y no se lo ve inmediatamente. Eh, y entonces, pues le va un poco mejor que otros. ¿Sí? Hay trabajadores que les va mejor y hay gente que es muy juiciosa y es más capaz y es más inteligente y estudia y entonces progresa. Y sí, y es posible que llegue un momento en que se dé el caso en que alguien surgido de un sector trabajador de bajos ingresos, pues logre llegar a ser un ministro. O que un trabajador pobre en un montañanta logre de una empresa 200 empleados. Son casos mínimos, pero se dan. Pero entonces tiene una fuerza enorme. Y claro, el que ya tiene algo, el que tiene algo inmediatamente dice, no, pues que el otro es que es vago, o es que es delincuente, o es que es perezoso, o es que... Y, y nos quedamos ahí, y nos quedamos ahí. Entonces, interpretamos desde el punto de vista simplemente individual, que tiene una razón de ser, que tiene una relevancia, pero no vemos la estructura, no vemos las condiciones sociales estructurales, no vemos los límites que genera esa misma estructura, ¿sí? El niño que nace en un hogar de un padre trabajador por cuenta propia, vendedor callejero, y una madre que complementa en algunos ingresos como empleada, ¿qué culpa tiene ese niño? Nació ahí, le tocó ahí, ¿sabes? Nace en una estructura. Entonces, es muy potente esta ideología de la competencia, porque tiene eso, genera ilusión, reconoce la voluntad, reconoce algo de mérito, yo trabajé más duro, entonces tengo, pero lo que nos vuelve además, nos convierte en unos seres que digo yo me preocupo por lo mío, yo progreso, yo mejoro y el resto, e incluso termino asumiendo actitudes y posiciones a veces agresivas contra los que están peor, de desprecio de aceptar que, mejor dicho, de aceptar que pues se la ganaron, pues, y entonces, bueno, problema de ustedes. Ah, es una sociedad que nos vuelve insolidarios, que nos transforma en eso. ¿Sí? No es algo que surge solo por una cierta naturaleza humana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es las que uno tendría que balancear. Porque además tienen fuerza, son nociones que tienen mucha fuerza y tienen fuerza real, tienen fuerza material y que se expresan en actitudes políticas, se expresa en comportamientos políticos pasivos o activos. Y Nodier creo que había levantado la mano y luego Gloria u Octavio. Hola, sí, buenas noches, buenas tardes a todos. Profesor, yo tengo una pregunta y más o menos unos 4 comentarios. Voy a empezar por la pregunta para que tome apunte.
y luego hago los comentarios. Bueno, parto para la pregunta es, bueno, si son favorables al capital desde la extrema derecha hasta la izquierda humanista y progresista, entonces la pregunta para usted, profesor, es ¿cómo evolucionamos? O sea, ¿cómo evolucionamos el capitalismo en Colombia? ¿Cierto? Sabiendo que si uno mira la estructura macro, pues por ejemplo con la reforma laboral estamos luchando por recuperar los derechos perdidos, estamos Ajá, luchando por unos derechos, pues, a ver, puede sonar muy fuerte, pero estamos, comparado con lo grande, estamos luchando por migajas, ¿cierto? ajá, ajá, Porque sabemos que la reforma laboral aplica para los asalariados, pero entonces la pregunta mía va, ¿cómo evolucionamos? Sabiendo que tendríamos entonces que suprimir los trabajadores por cuenta propia y el ejército industrial de reserva para pasar a todo el mundo asalariado, bueno, en fin. Sabemos que en Colombia luchamos es por un capitalismo más coherente, no un capitalismo neoliberal que sabemos pues a dónde nos ha llevado, ¿cierto? Porque yo creo que ajá, la evolución del capitalismo en Colombia, moriremos todos los presentes y puede que algunas cosas no hayan cambiado mucho, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo evolucionamos para las condiciones de Colombia? ¿Cierto? Listo. ajá. Esa es como mi pregunta, para que, bueno, y los otros comentarios van con base en unas cosas observadas más atrás en la clase, y es, por ejemplo, el aparato educativo como un castrador de las ideas, de las ganas de estudiar, y ahí me acuerdo de las palabras de Stanislao Zuleta, que decía que como a nosotros nos obligaban a leer, precisamente nos daba pereza leer, porque en el proceso de educación a nosotros no nos formaban o no nos daban herramientas para valorar la lectura, sino que antes el hecho de que lo obligaran a uno, pues básicamente lo desmotiva, ¿cierto? Porque nos lo pintaron como castigo, no como premio a la Ujú. creatividad, a viajar sin tener que salir de la casa y sin tener que mostrar, pues, o ver YouTube, en fin. Entonces ahí recuerdo las palabras de Stanislaw Leta y mi opinión más personal, y lo he dicho, se lo he dicho a los economistas que he conversado con ellos a partir de estar en este curso, y es que a mí me parece, o sea, está tan estigmatizado Marx, el marxismo y el capital, que a mí me parece que los estudiantes, por lo menos de las universidades públicas en Colombia, los estudiantes de economía deberían salir con el capital leído, ¿cierto? Porque Ajá, básicamente si estudiamos a Ricardo, a Smith, bueno, a las escuelas formadas en los llamados Chicago Boys, bueno, en fin, si estudiamos todas esas otras corrientes digamos, de política económica del capitalismo, ¿por qué no vamos a estudiar las otras, cierto? Entonces, así se lo he dicho a los amigos que han estudiado economía, o bueno, o al menos yo lo haría, pues porque uno tiene 5 años para graduarse y al menos dividir el estudio del capital en esos 10 semestres. Mi opinión, pues, más sincera. Lo segundo es que por allá hablaba de que la renta del suelo, cuando hablaban de la renta del suelo, yo quisiera complementar porque mi enfoque como profesional de la agricultura es que me gusta hacer un llamado de conciencia en cuanto a que el suelo es un recurso no renovable. ¿En ujú, qué sentido? De que y yo lo explico pues cuando estoy por ahí y está al alcance mío decirlo, resulta que el suelo tiene nutrientes y los nutrientes se extraen en forma de caña, o sea, usted siembra algo y usted saca la caña, entonces, o un banano, o un plátano, o una yuca, o lo que sea, cuando tú sacas el producto de la tierra es porque estás pasando los nutrientes, el carbono fijado por las plantas, el agua y la energía, lo estás viendo como un producto alimenticio. Entonces, cuando en agricultura no se reponen los nutrientes que tiene el suelo, básicamente se va degradando. Entonces, es mi llamado a decirles que el suelo es un recurso no renovable y que muchas veces las malas prácticas del humano hacen que éste se desertifique. ¿Y eso qué quiere decir? Convertir los suelos fértiles en desiertos, que ya no se ujú. pueden cultivar sobre ellos. Entonces, el modelo capitalista toma el suelo como algo mágico que produce y que básicamente no cree, no considera que es un recurso no renovable. Algunas, bueno, apenas hoy en día lo venimos a entender. Y ya pues para terminar, ahí se los escribí en el chat,
y por todo lo que estamos pasando estos días, como he estado muy ocupado y como he estado en campo, no he podido prestarle mucha atención o detalle a lo que pasó con Miguel Uribe. O sea, he visto cosas muy someras, he visto, pero no me he enfrascado mucho en la reacción que hay después. Entonces les quiero compartir, y está en el chat, ahí lo escribí en el chat, una fórmula que aprendí o entendí cómo funcionan las cosas en cuanto a los medios de comunicación, ¿cierto? Y es que muchas veces la clase dominante o quien domine los medios de comunicación actúan bajo el método de la doctrina del shock. ¿Y cómo funciona la doctrina del shock? Pues primero, ellos llegan y ponen el problema, ¿sí? Entonces el problema es, se imaginan cómo hacerle un atentado a Miguel Uribe, ¿cierto? ¿Por qué se los digo? Porque tomando elementos pues con personas que han utilizado armas, básicamente, y porque trabajo con excombatientes, básicamente a esa distancia en la que el joven disparó a Miguel Uribe, si se hubiera disparado con una 9 milímetros, básicamente Miguel Uribe no estuviera contando la historia y efectivamente el asesinato hubiera ocurrido. Incluso en palabras de ellos, es como si le hubieran pegado un calvazo o algo así. Ahora, hay que esperar a que termine la investigación. Pero lo que les quiero decir es que el método es así. Problema, o sea, el problema es el atentado a Miguel Uribe. Luego hay una reacción mediática y la reacción mediática es la que yo no he visto, pero que ustedes han podido ver. Y es que puedo sacar pues como la conclusión. Y es que la reacción mediática es que el país está muy inseguro, que los líderes políticos de ultraderecha están amenazados, en fin. Y ellos mismos presentan la solución, entre comillas la solución, o sea, le empiezan a echar la culpa a Petro, le empiezan a echar la culpa a la UNP, generan, o sea, primero ponen a la gente en shock, luego dan una reacción mediática y luego nos venden una solución, entre comillas. La misma fórmula sería tesis más antitesis igual síntesis. La tesis es el atentado, la antítesis es la reacción mediática y la síntesis es que, como casi todo por esos días en Colombia, la culpa es de Petro, ¿cierto? Pero entonces ponen a la gente en shock y le meten esta fórmula y así eh, termina incluso la gente que tiene capacidad de discernimiento tragándose el anzuelo y creyéndose todo lo que le quieren decir, ¿cierto? Entonces, desde que yo aprendí esta fórmula y a entender los fenómenos mediáticos, pues me gusta entender las cosas así, o sea, como que a uno lo ponen en shock para cuando le quieren transmitir un mensaje completamente contrario a lo que pasa hoy en día. ¿Listo? Entonces, era, Nodier. era eso. Muchas gracias, Nodier. Ahora comento algunas cosas, muy amable. Gloria, por favor, tiene la palabra. Profesor, pues yo voy a hacer como un poquito, unos comentarios que son separados de los de mis compañeros, porque yo quiero referirme como a la experiencia de este año y medio que llevo vinculada, mm, muy afortunada por haberme vinculado a este grupo, y le doy las gracias a Lina porque hemos podido, por una parte, estudiar de una forma muy concienzuda, paso a paso, pues, los capítulos del tomo primero del Capital. Pero es que no era solo la lectura, sino la riqueza que nos proporcionaba, porque usted iba y venía y nos iba dando puntadas sobre lo que decía en determinada etapa Marx y lo que luego ampliaba, es decir, nos explicaba como el hilo conductor. Eso para nosotros es una fortuna, porque tuvimos esa aproximación como a ese método, como a todo el proceso de abstracción que hizo Marx para poder entender esa célula de la producción capitalista. Y luego, con el segundo texto, que pienso que pues es un esfuerzo inmenso, profesor, porque es como el desarrollo de la teoría marxista con hechos y datos dentro de la economía colombiana. Cuando en la primera parte nos muestra digamos, la estructura económica con las diferentes unidades de producción,
con las estadísticas, donde uno entiende por dónde van las clases sociales del DANE, por dónde van realmente las clases sociales desde una teoría marxista, con hechos y datos, donde la estructura económica colombiana es compleja por la coexistencia de empresas, de estas, ¿cuántas son, profesor? Espérenme que tengo por aquí, como 106 Ajá, empresas que tienen más de 800 trabajadores, sí, o sea, ajá, con capitalismo altamente desarrollado, con trabajadores por cuenta propia, con la pequeña, con la mediana, con la mediana empresa, con la micro, con las empresas de un día, de 3 meses, de 6 meses. Creo que el 70 casi el 90% se acaban al cabo de 5 años, estas empresas, etcétera. Es una situación desde el punto de vista de la estructura económica muy precaria, desde el punto de vista de las clases sociales muy grave. Pero digamos que es difícil llegar a cohesionar intereses de la población asalariada, por ejemplo, con los trabajadores por cuenta propia. Y sin embargo, hay un hilo, pues hay una posibilidad mediante la formación de cuadros, mediante lo que hay que hacer, lo que un partido de izquierda tendría que retomar para volver a hacer. Entonces, ¿qué veo yo? Pues que este texto se convierte en un misil también, porque nos da elementos con hechos, con estadísticas, con datos, para poder tener discusiones organizadas y para poder tener, digamos, espacios de formación de cuadros políticos. Es grave la situación en Colombia si los niños no tienen comprensión de lectura, si los niños y los profesionales, porque hay, Dios mío, la redacción, ujú, etcétera, es muy difícil. Sin embargo, es un reto para las personas que tenemos alguna conciencia y sobre todo para las personas que se rodean de juventud, de sindicatos, donde nos exige a nosotros ser metódicos y como centrarnos en puntos especiales para poder explicar, pero teniendo como mira lo que nosotros deberíamos de hacer, que es crear la esperanza, que es muy difícil, de que podemos hacer un cambio en este modo de producción. Yo no sé en qué parte decía Lenin que hay que buscar las fisuras por las cuales se puede trabajar. Y usted relata una fisura que me dio mucha esperanza. Por ejemplo, dentro de los mismos instrumentos de la democracia, dentro de los mismos instrumentos que tiene el Estado colombiano, aunque me quedó claro cómo el Estado es funcional al capitalismo, sin embargo tiene instrumentos, lo del voto universal, la posibilidad de elegir a sus gobernantes, la posibilidad de exigir de conquistar ese legislativo. ¿Y cómo se conquista ese legislativo? Eligiendo personas que tengan afinidad de intereses con la población asalariada, con los trabajadores por cuenta propia, con la población vulnerable. Entonces, profesor, más bien para darle las gracias por el texto, por la generosidad, porque tener eso, digamos, llevar en este texto y desbaratar la complejidad que uno tenía para poder decir, bueno, ¿y cómo yo uno la estructura económica con el Estado y con la ideología y con las clases? ¿A quién leo? Althusser, eso de la estructura y la superestructura y no sé qué cuánta cantidad de cosas cuando usted lo pone de una manera, digamos, profunda, pero sin tantas teorías, sin tantas aproximaciones y uno y entiende con claridad el programa. Entonces me parece que es un conocimiento generoso que está ahí, que usted ha dicho, ahí está, utilicémoslo, estudiemos más y busquémosle más cosas para ver si miramos. Pienso que tenemos la obligación de trabajar en educación, en formar conciencia y no perder la esperanza de que sí es posible. Si México ha logrado, si otros países han logrado, yo creo que Colombia, que tiene problemas similares a ellos, lo podemos hacer. Entonces, más bien como para dar las gracias y para que ojalá este espacio continúe, para que nos ilumine y nos siga motivando. Muchas gracias, profesor. gracias a usted, Gloria. Voy a
comentar algunos de los puntos de Nodier primero y luego me refiero a lo que usted ha mencionado con tanta generosidad. Y Nodier, bueno, esa pregunta yo le propondría que tengamos luego algún momento una sesión más de hablar con menos formalidad. Y porque en última su pregunta, siempre cae uno en la pregunta de Lenin del qué hacer, ¿no? Bueno, pero su pregunta de cómo evolucionar y cómo avanzar, y bueno, tiene que ver y relaciono con algo lo que dice Gloria ahora, bueno, cómo sumarse, cómo participar, cómo estar ahí en las actividades de formación, de organización de la clase trabajadora. Entonces yo la omitiría ahorita, pero les propongo que en algún momento pues demos una discusión con más detalles sobre eso, que creo que además es un tema que hay que explorar más y que lo tiene mucha gente, ¿no? Y sería bueno incluso hablar con la gente que ha intentado, pienso en Néstor Cohen, pero no es el único, eh, tantas cosas y ver, bueno, qué ha pasado y qué balance hace, ¿no? Pues porque a mí me impactó un poco ver ese texto un poco como de desaliento de Cohen, que es alguien que uno lo ve siempre con una convicción, una esperanza y un entusiasmo, con un entusiasmo tan grande, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema para que lo trabajemos de pronto, luego programaremos y veremos cómo continuamos y muy buenas las referencias también en la obsoleta. Y hay toda una tradición, ¿no? De estudiosos. Bueno, está Paulo Freire, pues de los métodos de la educación popular y del análisis crítico de la educación que logra como el resultado contrario a lo que está previsto en lo que dice que va a lograr en los estudiantes, ¿no? O sea que hay un problema serísimo de método que se hace más serio pensando, digamos, en la clase trabajadora y sus posibilidades de interpretar este mundo y de abrirse expectativas en el marco de debates, pues de debates de fondo. Y bueno, ojalá tenga suerte con sus amigos economistas. Hasta donde yo me acuerdo, no sé cómo estará la situación, tampoco se estudia muy bien ni a Smith, ni a Ricardo, ni a otros autores. La enseñanza de la economía se concentró casi que en una sola corriente alrededor de unos manuales. No estudian a fondo autores. Es una cosa, entonces no es solo Marx, pero lo que sí ha sido sistemático es el excluir, excluir, excluir a Marx. No es reciente, ya lleva mucho tiempo, solo que se ha llegado pues ya a casos extremos y subsiste por la terquedad y por algunas circunstancias particulares y algunos profesores que en algunas universidades colombianas han logrado mantener algunos cursos sobre Mars. El tema del suelo, bueno, creo que usted menciona unas cosas ahí muy, muy relevantes de cómo no dijimos nada sobre eso aquí, pero es un tema del uso capitalista del suelo, ¿no? Y las implicaciones sobre la tierra que tiene la lógica de la explotación, de la plusvalía y de la ganancia. Y sobre lo último, bueno, esto nos lleva a otros temas mucho más interesantes, este tema político de la reacción de los medios de comunicación, del manejo desde una perspectiva de la doctrina del shock. Pero lo que es claro, digamos, a un nivel muy coyuntural ahorita, usted lo mencionó, y es pues cómo lo están usando y lo van a usar y lo van a reforzar en un ataque al gobierno del pacto histórico y en particular a la figura del presidente Petro. Pues, digamos, es una guerra incesante pues, en la cual pues, tienen el poder y las armas de concentrar los grandes medios de comunicación. Gloria, pues muchas gracias. Comienzo por el final, pues más bien yo agradecerle a usted y agradecerle a todos. Para mí, pues es una experiencia muy interesante, muy útil, el tratar de organizar una exposición relativamente coherente y completa. Pero me gustaría, si luego, cuando tengan tiempo, si ven que tienen preguntas y sugerencias, digamos, de temas a profundizar, de sugerencias de cosas para cambiar, para mejorar, porque a partir de esta primera experiencia, pues obviamente quiero seguir trabajando. Hay algo que mencionó Gloria que me interesa mucho y es cómo tratar de poder decir de una manera relativamente clara y sencilla muchas cosas
e incluso vincularlo con los debates teóricos, ¿sí? Pero aplicado, muy aplicado a la realidad cotidiana, como para que se acerque a digamos, a los problemas, a las expectativas de mucha más gente. Y en ese sentido también quiero pensar en cosas de simplificación. No sé si creo que les conté la anécdota de la jefa de César en el Congreso, la congresista, hey César, se me fue el nombre en este momento, la Meña, eh, que compró varios libros para trabajarlos con su equipo de colaboradores políticos, pero mencionó en algunos momentos que parecía, Imelda, parecía que hay, de todas maneras, hay temas o cosas que le parecían complicadas. Entonces la pregunta es hasta dónde tener una versión aún más sencilla, ¿no? Bueno, ese es un reto. Pero esto te apuntaba en ese sentido. Yo mencioné el día que presenté el libro en La Hoguera, hay un libro de un profesor joven, investigador, Carlos Duque, que está en México ahora, sobre la economía colombiana de una perspectiva marxista. Y yo ese día lo mencioné, dije, bueno, él desarrolla con mucho más detalle muchos temas y a un nivel que en mi opinión es mucho más académico, está más pensado de pronto para estudiantes de economía. Y a este nivel no está pensado para estudiantes de economía, pero parecería, según me han dicho algunas personas, que de pronto sí exige eso. Entonces yo quiero de hecho echarle cabeza. Y es muy, muy, muy demasiado generoso usted en decir que es un misil, pero pues la idea es que sí sirva como herramienta. Un poco esa es la idea y la perspectiva en la cual quiero seguir trabajando, complementada con la difusión, pues a través de los artículos en Revista Sur, ahora a través del canal en YouTube, para, pues, por lo menos mantener el tema y pensar. Es algo que me quiero meter mucho más en el pensar el qué hacer y entender más la coyuntura concreta, entender eso que usted mencionó, esa figura tan bonita de Lenin de la fisura, o el eslabón más débil en la cadena. Pues, Lenin decía, para que se puedan dar cambios sustanciales hacia el socialismo, se tienen que dar unas ciertas condiciones que hace que haya unas rupturas en la estructura de lo económico, lo político y lo ideológico, que se dan solo en determinados momentos y son los momentos en el cual las organizaciones, movimientos, partidos de los trabajadores socialistas pues deben aprovechar para buscar esos cambios y entonces tratar de entender qué es lo que está pasando. No solo Colombia, América Latina, como lo dice Coan, pero en principio, pues lo que yo considero y trato de hacer es, bueno, hay que poner el tema, hay que divulgarlo, hay que hablar de la interpretación de Marx de la sociedad colombiana, hay que hablar del socialismo, hay que insistir y decir, hay muchas cosas por hacer, tiene que ver con la pregunta de Nodier, por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, por obtener más migajas. En algunos casos hay que pelear las migajas, todo eso hay que hacerlo, pero ¿cómo mantener, insistir en la idea de que no hay salida de fondo dentro del capitalismo, de que tenemos que mantener esa esperanza fundamentada además en un conocimiento, ¿no? No es solo en una actitud, ¿sí? No es solo en una voluntad sino de cambio, sino en un conocimiento que nos lo ofreció un personaje que dedicó su vida a eso, ¿no? De pensar algo sistemáticamente para explicar qué es. ¿Por qué no va a resolver la situación de los trabajadores y cómo además eso se expresa políticamente e ideológicamente? Entonces, pues no, muchísimas gracias a Gloria. Hay que leer Althusser también. Les cuento que por pura casualidad me leí un libro, partes de un libro de un profesor de la Javeriana, Santiago Castro Gómez, que hace un trabajo juicioso, él lo tiene en videos en YouTube también, de leer la obra del joven Marx y que entra en debate y a criticar las interpretaciones sobre la ruptura teórica que hace Marx a partir de la ideología alemana y básicamente pelea con Althusser. Entonces dije, voy a leer Althusser. Yo lo había leído, de pronto no consumí, y lo he vuelto a leer. No es fácil, pero al mismo tiempo es muy, muy interesante y muy, muy productivo. Entonces estoy en esa, si quieren luego les comparto algo de mis lecturas de Althusser.
Bueno, y no sé si hay más preguntas o comentarios, pero de verdad que, pues, gracias, gracias, sobre todo a los más juiciosos que lograron estar de principio a fin. Y pues sacaremos luego el tiempo para pensar qué otras actividades, para pensar cómo seguir en estas labores y para pensar que creo que, y retomo lo que dice, hay que ligar esto a la actividad política. Y luego comentarles un poco más. No ha sido fácil desde el Partido Comunista el trabajar más en esto. Entonces quisiera también comentarles sobre eso. Y entonces una de las cosas que me preocupan, porque es, bueno, si el único partido que tiene, o casi el único, comunes ellos y otros movimientos, que habla de socialismo, que habla de que se fundamenta en Marx, y si dentro del propio Partido Comunista no se estudia seriamente, no se habla, no se discute la realidad colombiana expresa y abiertamente desde la perspectiva de la interpretación marxista y en la mirada puesta en la transformación hacia el socialismo, pues es un indicador muy preocupante, sin contarles pues todo lo otro que he visto en las relaciones con los sindicatos, en los centros de formación que tiene el partido dirigidos a los sindicatos, etcétera. Pero bueno, creo que ha sido un gusto compartir de una manera que no es la mejor, pues la virtual, pero que tiene sus ventajas, pues porque nos evita los costos de tiempos, de desplazamiento y otras cosas. Y por ejemplo, en mi caso, poder estar la mayor parte del tiempo desde Tabio, pero poder estar en contacto que pues se siente a momentos muy cercano, aunque pues no tiene el calor que tiene la reunión presencial, pero podemos programar eventualmente algunas presenciales. Entonces, les cedo la palabra, tenemos unos minutos que los fanáticos del fútbol nos vamos a ver la derrota de Colombia. Perdón, no dije nada. No dije nada. Profe, bueno, no, yo también me presiento una derrota de Colombia y espero no sea el desquite del 5-0 porque igual los argentinos tienen esa Ojalá. pollita y metida de hace mucho. Sí. También con lo que acabas de decir, profesor, estos días hablé con la señora Aide, alumna que ha estado por acá presente en algunos momentos, y a ella la transición de la presencialidad a la virtualidad, Ajá. digamos, ahí no se adaptó muy bien, entonces, le bueno, pilas, doña Aide, que vamos a estar presentes pues para cuando el curso se reinicie. Yo le ayudo con que se conecte a la virtualidad porque hasta por el YouTube se transmite, le dije, ¿cierto? Entonces, Claro. claro, ahí está. Y pues, por lo demás, agradecerle mucho, profesor, pues, por haberme invitado a este curso. La verdad sí me ha dado elementos para discutir con más herramientas con los compañeros, con los amigos, en el contexto laboral, en todos los lugares, ¿cierto? Entonces, bueno, muy agradecido, profesor, No, por brindarnos la posibilidad de estar acá. Muchas gracias. a usted, Nodieri, por todo su apoyo y participación. ¿Aide es la tendera de la Macarena? No, pues Sí, otra. señor, sí, la Ah, misma. ajá. La misma. Ella iba a charlas en Lubina sobre el mar, muy juiciosa. Iba con su sobrina hace muchos años. Eso, ella le Sí, gustaba, ella le encantaba, sí, muy interesante, sí. muy interesante. Muy. Gracias, Nodier, y muchas gracias por todos sus aportes y comentarios y sugerencias. Bueno, no sé si alguien más quiere, si no, pues no, nos vamos a seguir viendo, o sea, no es una despedida absoluta. Y pues nuevamente muchas gracias, muy rico estar aquí con ustedes. Y bueno, les deseo una buena noche. Cualquier comentario, duda, pregunta, sugerencia, bienvenida, me sirve, me es muy útil, me alienta además a seguir y me da pistas para seguir trabajando en este texto y en otros textos. Profe Entonces, Maldonado, ¿cuál es sí, el texto en el que dice usted que Cohen está desilusionado, que siempre lo ve tan motivado? a ver, creo que ahora me equivoqué, ahora me llegó la memoria, fue unos videos. Ah, ya. Están planteados ahí en una nota a pie de página a ver si encuentro la página exacta. Y sí, mientras hablaba, creo que no es tanto en el libro, aunque de pronto hay algo en el prólogo, pero sí es algo a ver, aquí encuentro la página de Coan, las reflexiones de Coan. Coan, sí, está en YouTube, ahí están los vínculos, pero los puedo enviar luego también, ¿sí?
en unas charlas que dictó precisamente para, creo que una persona que trabaja con Morena, Katia Colmenares. No estoy seguro si fue en el marco del Instituto de Formación, pero si no, con una persona que trabaja. Y ahí está. Y el otro fue en Escuela de Cuadros. En Escuela de Cuadros, no sé si ustedes lo conocen, creo que varios sí. Escuela de Cuadros es una iniciativa en Venezuela, apoyada creo que por la Universidad Central, y que ya tienen una serie grande de videos en YouTube. Es muy interesante porque uno puede buscar a veces temáticamente sobre, básicamente está enfocado hacia discutir textos marxistas, no solo Marx, pero pues obviamente hay muchas cosas de Marx. Y Néstor Cohen ha estado en varios programas. Entonces ahí en el libro está, en la página, ya la cerré, pero está ahí en el libro la referencia, pero la busco, yo los debo tener guardados, como les decía Cohen, en la página 252 están las referencias, donde plantea sus preocupaciones, ¿no? Y es muy interesante, hay que buscar hablar con Cohen, porque Cohen sí que ha hecho trabajo. Cohen tiene manuales sobre marxismo, sobre el socialismo, introducciones, dictó el Capital en la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo, en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, tiene una trayectoria bastante larga y muy interesante en intentar formar. Entonces sería bueno pues escucharlo. Pero ahí está la referencia, Karen. Si no, de todas maneras luego busco los videos. No, gracias, Bueno, profe. no, con gusto, después de 2 horas me voy a tomar alguito, a descansar. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hacen Muchas Lila, gracias, profesor. Gracias, profe, que esté César, muy bien. Lemon, Profe. Gabriel, Octavio, Gracias, hasta Karen, luego, compañeros. que les Profe, vaya Hasta muy, buenas noches. luego. Buenas Muchas que noches, les se cuidan. vaya, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Profe.